Y le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo 6:21. Mateo capítulo 6, versículo 21. Seguro ya vio el título del mensaje de esta tarde ahí en pantalla. Cristo es nuestro tesoro. ¿Puede decirlo conmigo? Cristo es nuestro tesoro. Antes de leer el texto, déjeme decirle algo. Como cristianos que somos, seguidores de Cristo, usted y yo deberíamos de saber todos los beneficios que usted y yo tenemos en Cristo Jesús y aplicarlos a nuestra vida. Muchas veces como cristianos llegamos a saber de los beneficios, pero no los aplicamos en la vida cristiana. Es muy importante. Vamos a leer Mateo 6:21 entonces. Dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Cualquier persona que ama a Cristo se ha preguntado alguna vez o en alguna ocasión en su vida, ¿qué quiere Dios para mi vida? ¿Cómo puedo estar seguro de lo que Él espera de mí? Y aunque estas preguntas nos hablan de un tema muy extenso, para responder a ellas, podemos seguro comenzar a establecer este principio bíblico que nos va a ayudar a tomar decisiones sabias. ¿Cuál principio bíblico? Cristo es nuestro tesoro. Y si Cristo es nuestro tesoro, si tú y yo decimos con toda seguridad, con toda confianza que Cristo es mi tesoro, pues esto implica algo. Quiero que vayamos a Deuteronomio 36 y escuchemos qué dice el Señor aquí. Deuteronomio capítulo 30 versículo 6. Dice ahí: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Cuántos dicen que Cristo es su tesoro? Bueno, si usted y yo decimos que Cristo es nuestro tesoro, tenemos que tener presente este texto. ¿Cuál es el objetivo de Dios para nuestra vida según este versículo? Está muy claro, ¿no cree? ¿Cuál es el propósito? Que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el propósito, que usted y yo amemos a Dios con todo nuestro corazón. Donde está mi tesoro, ahí estará también mi corazón. ¿Qué quiere decir Dios cuando afirma que Él va a circuncidar nuestro corazón para lograr su objetivo en nosotros? Significa, mis hermanos, ¿ustedes creen que significa que literalmente Él va a tomar un bisturí y nos va a cortar un pedazo de órgano de nosotros? Pues claro que no. Lo que quiere decir es que Dios va a utilizar, eso sí, Dios va a utilizar el bisturí espiritual de toda circunstancia en nuestra vida, las pruebas, las luchas, para que de alguna forma Dios llegue a circuncidar nuestro corazón. ¿De qué lo tiene que circuncidar? ¿Qué es lo que se tiene que quitar del corazón a través de las circunstancias? ¿Y sabes cuál es el propósito de Dios? Quitar otros amores del corazón. ¿Quitar qué? Otros amores, otros tesoros que ocupan el lugar de Cristo. En otras palabras, Dios va a utilizar todo lo que nos suceda en la vida como un instrumento para que seamos liberados de ídolos. Pero si yo no tengo ídolos, ¿cómo que no? Tu trabajo 24/7,
ese es tu ídolo. Tu deporte 24/7, ese es tu ídolo. Tu escuela 24/7, ese es tu ídolo. Por eso el Señor nos dice, es bien claro, donde está tu tesoro, ahí está también tú. Quiere decir que si Cristo es mi tesoro, ¿dónde debe de estar mi corazón? Ahorita lo vamos a entender. Esta idea de circuncidar entonces nuestro corazón también la podemos ver en Jesús, que asegura ahí en Juan 15, verso 2, Él asegura que todo pámpano, todo sarmiento que está unido a Cristo, que da fruto, el Padre lo va a podar para que dé más fruto. ¿Qué va a hacer el Padre? Podarlo. Y cuando habla la poda, está hablando de circunstancias, de situaciones en nuestra vida que vamos a tener que pasar y vamos a tener que vivir para que el corazón sea limpiado de otros amores, de otros ídolos, de otros tesoros que muchas veces están ahí adentro, y que nosotros somos cristianos, venimos a la iglesia, levantamos las manos, adoramos a Dios, servimos en el ministerio. Sin embargo, hay tesoros ahí que no deben de ocupar el lugar de Cristo. Así que es necesario que Dios trabaje en nuestro corazón para que realmente Cristo sea nuestro tesoro. Este tema bíblico de Cristo como nuestro tesoro enfatiza que Cristo es el regalo más valioso que tenemos de parte de Dios y que debemos atesorarlo por encima de todas las demás cosas en esta vida. Jesús nos enseña que donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. ¿Qué implica esto? Implica que Cristo, si es realmente nuestro tesoro, nuestro corazón tiene que estar enfocado 100% en Cristo, en sus propósitos, en sus planes, en su voluntad, no en la mía, no en mis propósitos, no en mis planes. Y si eso hacemos, mis hermanos, seguro esto va a transformar nuestra manera de vivir. Si queremos disfrutar nuestra vida cristiana, debemos poner como prioridad a Cristo, aunque esto nos cueste que el corazón sea circuncidado. En Mateo 13, vaya conmigo ahí, verso 44. Mateo 13, 44, por favor. Dice este pasaje, es una parábola que Jesús usó. Acuérdense que Jesús usaba parábolas, situaciones, circunstancias que en su tiempo los judíos vivían para que pudieran entender el mensaje de Jesús. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un ¿qué? Tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. ¿Cómo se pondría este hombre cuando halló el tesoro? ¿Cómo se lo imagina? ¿Triste? Híjole, ahora sí voy a pagar todas mis deudas. Encontró un tesoro en un campo, un tesoro escondido, pero el campo tenía dueño, porque dice ahí que este hombre al encontrarlo lo esconde de nuevo el tesoro y alegre, contento por lo que encontró. ¿Qué hace el hombre? Va y vende todo lo que tiene. ¿Cuánto vende? Todo para comprar aquel campo y poder hacerse del tesoro. Ahora, es verdad que en este pasaje el tesoro, en esta parábola, está identificándolo con el reino de los cielos. Pero este reino está hablando del gobierno de Cristo. El gobierno de Cristo tanto en su gloria presente como rey, como en su gloria futura. Así que cuando este hombre encuentra este tesoro, se está refiriendo
que ha encontrado a Cristo y su gobierno. Y por ello, lleno de alegría, este hombre va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros, mis hermanos? La enseñanza para nosotros es que en el momento que tú y yo encontramos a Cristo, que es nuestro tesoro, debemos estar dispuestos a entender que Él debe de ser lo más valioso en nuestra vida. Debemos estar dispuestos a dejar todo por tenerlo a Él y seguirlo a Él. Que estemos dispuestos para que trabaje con nuestro corazón. Si hay tesoros en mi corazón que le quitan el lugar a Cristo, si hay amores en mi corazón que le quitan el lugar a Cristo, el Señor tenga que quitarlos. ¿Estás dispuesto que el Señor quite tus amores? Te escuchó el Señor, ¿eh? No todos dijeron amén. Algunos se quedaron callados diciendo no, todavía no quiero comprometerme. En otras palabras, es decir, no es más valioso, escúcheme, no es más valioso tu negocio. Mande. No es más valioso tu trabajo. No es más valioso tu deporte. No es más valiosa tu familia, tu carrera profesional. No es más valiosa tu vida religiosa. No son más valiosas las redes sociales. Hay quienes las redes sociales son más valiosas, se pasan gran parte de tiempo en las redes sociales y no con Cristo, su tesoro. Y cuando hablo de que no es más valioso tu profesión, tu escuela, el prepararte, el estudiar, no estoy diciendo que no se estudie, no estoy diciendo que no se preparen. Yo al contrario, a los jóvenes les animo y les digo, prepárense, estudien, capacítense, porque Dios llama gente preparada, gente trabajadora. Digan amén. Dios no llama flojos. Yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor, equivocadamente, éramos un grupo de jóvenes que todavía éramos inmaduros, no teníamos la capacidad de entender todavía muchas cosas del Señor. Casa de Oración empezó en la casa de doña Engracia, la mamá de Chuy García, y éramos 9 jóvenes que nos pusimos de acuerdo y dijimos los 9 jóvenes, nos vamos a ir a vivir de tiempo completo, y ahí nos vamos los 9 a vivir a la casa de doña Engracia. Pobre doña Engracia, para alimentar a todos estos comilones, ¿verdad?, de jóvenes. Y yo dejé mi escuela. Yo estaba en ingeniería y dejé mi escuela. Sí seguí trabajando, pero dejé la escuela porque yo trabajaba y estudiaba. Entonces el trabajo era en la mañana y en la tarde era toda la actividad de la iglesia. Y cuando la pastora Vicky, porque en ese tiempo Chuy y Vicky eran los que daban clases, y una vez la pastora Vicky dio una clase, y que el Señor me habla. Y el Señor me dijo, tienes que regresar a tu casa, tienes que terminar tu carrera, tienes que ser testimonio a tus padres y a tus hermanos, y yo te voy a llamar en mi tiempo. ¿Saben cuántos años pasaron para que el Señor me llamara? 13 años. 13 años pasaron preparando, haciendo las cosas. Terminé mi carrera, fui un testimonio en mi casa. Yo quería servirle de tiempo. No, pues no es su tiempo de hacerlo, es en el tiempo de Dios. ¿En el tiempo de quién? De Dios, no en el de nosotros. Pero Dios nos quiere preparados, que terminemos las cosas. Ahora, aquí vemos que entonces la parábola habla que es semejante el reino de los cielos a un tesoro. Vamos a comprobar que este tesoro está hablando y se está refiriendo a Cristo Jesús para que nos quede muy claro, y luego vamos a ver unos puntos que necesitamos aplicar a nuestra vida si Cristo es nuestro tesoro, ¿no? Entonces, Mateo capítulo 5 verso 20, mire lo que dice aquí. Mateo 5:20, porque os digo
que si vuestra justicia no fuese o no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos, mis hermanos, eran muy exigentes y escrupulosos en el cumplimiento de la ley. Exigían a la gente y eran escrupulosos con la ley, pero ¿saben qué? Ellos no la cumplían. Esa era la justicia de ellos. Enseñaban como nosotros enseñamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, pero ellos no la cumplían. ¿Y qué pasa si nosotros no cumplimos la palabra de Dios? ¿Qué pasa si nosotros hablamos y decimos y que tenemos que tener paciencia y que tenemos que ser misericordiosos y que no nos debemos de enojar, y luego sales de la iglesia y andas bien corajudo? Esa es la justicia de los fariseos que está hablando. Y en esa justicia no se puede entrar al reino de los cielos. Ahora, aquí dice que si nosotros no tenemos la justicia de ellos, vamos a entrar al reino de los cielos. ¿En el reino de quién entramos? ¿En el reino de quién entramos? De Cristo. En ese reino entramos. ¿Por qué? Porque si entramos en su reino, tendremos el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Y seguro, si tenemos el gobierno de Cristo en nuestras vidas, vamos a vivir en la justicia de Cristo y no en la justicia de los fariseos que hablaban y no hacían. Así que el reino de los cielos se refiere a Cristo. Otro pasaje, Marcos 10, verso 15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Otra vez nos está hablando de entrar en el reino de Dios, de Cristo. Ahora, aquí nos está diciendo que necesitamos un estado en el que debemos estar para entrar en el reino de Cristo. La inocencia de un niño. ¿En qué reino entramos otra vez? ¿En qué reino entramos? En el reino de Cristo. Porque así es el corazón de Cristo, como el de un niño inocente. No hay maldad en su corazón, no hay malas intenciones en su corazón. Así es como debemos nosotros, y estamos en el reino de Cristo, en el gobierno de Cristo. Si Cristo es mi tesoro, así es como debe estar mi corazón, como el de un niño. Libre de maldad. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este pasaje es cuando Jesús inició su ministerio, y él compartió este texto. Jesús comenzó hablando de la necesidad de arrepentimiento y la necesidad de creer en el reino de Dios que estaba cerca. La pregunta es, ¿en la persona de quién se había acercado el reino de Dios a nosotros? ¿En la persona de quién? De Cristo. Una vez más, ¿en la persona de quién? Porque dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Quién traía ese reino? Cristo. Uno más. Lucas 17, verso 20 al 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo ahí. Porque he aquí, escuche, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. La pregunta, ¿a quién se refería Jesús que el reino de Dios estaba entre ellos? ¿A quién se estaba refiriendo? Dígamelo.
A Cristo. ¿A quién? A Cristo. Jesús estaba afirmando aquí en este pasaje, Él estaba afirmando ser la presencia encarnada del reino de Dios entre nosotros. Así que, mis hermanos, de acuerdo a todos estos textos, el tesoro en la parábola que habla del reino de los cielos que encontró este hombre se identifica claramente con Cristo y su gobierno. Si yo tengo a Cristo como mi tesoro, he encontrado el gobierno de Dios, el reino de los cielos en mi vida. Amén. Ahora, si Cristo es tu tesoro, déjame enseñarte. Traigo como 100 puntos, pero te voy a enseñar nomás 5. ¿Te parece? Si Cristo es tu tesoro, entonces, número 1, Cristo debe de ser suficiente para ti. Cristo debe ser suficiente para ti. Muchas veces los cristianos llegan a decir y usar esta frase: Jesús es suficiente para mí, pero solo lo usan como una frase de ánimo, de aliento. Pero ¿qué significa realmente Jesús es suficiente para mí? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir que Jesús sea suficiente para ti? Jesús es suficiente para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Es suficiente, no se ocupa nada más. Jesús es suficiente para salvarnos. Jesús, dice la Biblia, hizo perfectos para siempre a los santificados, Hebreos 10:14, mediante un único sacrificio. Pedro predicó en Hechos 4:12, él predicó y dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que Jesús, mis hermanos, es el único nombre que puede quitar nuestro pecado y salvarnos. El nombre de Jesús representa todo lo que Jesucristo es y lo que hace. Literalmente no hay nadie ni nada más que podamos agregar a Cristo para ayudar a nuestra salvación. Él terminó la obra en la cruz y su obra fue suficiente. Dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Lo que hizo Jesús fue suficiente para salvarnos. Por eso, si Cristo es tu tesoro, en primer lugar, Cristo debe ser suficiente para ti en tu salvación. No tienes que estar buscando cosas. No voy a faltar ningún domingo para salvarme. Eso no te salva. Me tengo que involucrar en un ministerio para salvarme. Eso no te salva. Cristo es suficiente para salvarte. Por eso es tu tesoro. Pero Jesús también es suficiente para suplir tus necesidades. Pablo escribió en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué importante es saber los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Es un tesoro para nosotros. Un tesoro como ese hombre que encontró, que tuvo que vender todo. Si Cristo es mi tesoro y suple mis necesidades, yo tengo que estar dispuesto a entregarlo todo. Todo, mis hermanos. Él llegó a decir: las aves del cielo y la hierba, unos no trabajan ni hilan, y ni las flores del campo, Dios las viste. Por eso dice: no se afanen por la comida, por la bebida, por el vestuario, no se afanen, por nada estén preocupados. Y si Dios cuida de estas cosas tan sencillas de la creación,
también cuidará de nosotros. Él tiene el poder y el deseo de suplir toda necesidad. ¿Cuánta? ¿Y lo crees? Porque así pasa. Viene una situación y se me olvida. Y sí, yo digo, Cristo es suficiente para mí. Jesús es suficiente para bendecirnos. Suficiente para bendecirnos. A veces estamos esperando que otras personas nos bendigan. Quiero que mi esposo me bendiga, mi esposa me bendiga, mis hijos me bendigan, y eso es bueno. Pero mis hermanos, Jesús es suficiente para bendecirnos. Pablo dijo en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué? Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. No dice nos bendijo con algunas bendiciones, no. Nos dice que nos bendijo con toda bendición. Y todo es todo. Amén. No podemos agregarle nada a la palabra todo. ¿Se le puede agregar algo? No. Jesús es verdaderamente suficiente para bendecirnos. El salmista David en el Salmo 23 al final, por eso dijo él, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El bien y la misericordia, la bendición de Dios me va a seguir todos los días de mi vida. ¿Cuántos están así en su vida? Que el bien y la misericordia están convencidos que van detrás de ustedes. También David en el Salmo 16 verso 11 dijo, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por eso tengo que entender, Cristo es mi tesoro. Cristo es nuestro tesoro. Amén. ¿Por qué? Porque en Él lo tenemos todo. Él es suficiente para nosotros. Pero también, mis hermanos, Jesús es suficiente para equiparnos. Tenemos las promesas como esta que dice en 2 de Pedro 1:3, dice ahí, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántas? Otra vez, todas. El lenguaje que se usa en este versículo, no podemos agregarle nada más. Todo es absolutamente todo. No se necesita algo más, sino solamente a Jesús para equiparnos y para vivir una vida que agrade a Dios. Si en verdad es cierto que debemos prepararnos, como hace un momento decíamos, inscríbase al instituto, ¿verdad? Como buenos obreros hay que prepararnos, trazar bien la palabra de verdad. Sí es verdad que debemos adquirir conocimiento de su palabra, sí es verdad que no podemos ser ignorantes, pero también es verdad lo que Jesús nos dijo en Hechos 1:8. ¿Qué nos dijo Jesús en Hechos 1:8? Y recibiréis poder. ¿Qué vamos a recibir? Poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa esto? Que Jesús es suficiente para equiparnos. Mire, en el instituto tenemos unos meses que empezamos un programa de evangelismo, y los estudiantes van y por equipos, unos van un día, otros van otro día, y van y evangelizan, ¿verdad? Y algunos en los equipos decían, no, es que yo no sé cómo le voy a decir a la gente, yo no sé cómo le voy a hablar de Cristo a las personas, y entonces yo dije, bueno, en la siguiente reunión que nos juntemos, vamos a hacer algo práctico, les voy a enseñar. Pero ahora los oigo y los veo, y ya se soltaron.
Ya los dejan meterse allá, el oficial del hospital los deja meterse y oran por los enfermos, les hablan de Cristo a los enfermos. Y entonces tú dices, ¿quién los equipó? ¿Quién los equipa? Él es suficiente para equiparnos. No tenemos que tener duda de eso, mis hermanos. Cuando el Señor nos manda a cumplir tareas como esta de ir y evangelizar, llevar su palabra, Él nos equipa y nos enseña cómo hacerlo. Amén. Así que el primer punto, si Cristo es tu tesoro, entonces Jesús es suficiente para ti. Él debe ser suficiente para ti. Punto 2, si Cristo es tu tesoro, entonces Cristo es el único acceso al Padre y a todas las cosas espirituales. Esto significa que Jesucristo es la única vía para acercarnos a Dios y para entender las verdades espirituales. Hay un pasaje en Juan 14:6 que nos dice claramente, no lo sabemos, lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Que Jesús declaró y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está muy claro. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros encontramos el tesoro de ese campo, ¿verdad? Y dejamos todo por ese tesoro, eso quiere decir que al encontrar el tesoro de Cristo, ahora tenemos acceso al Padre. Tenemos una vía abierta, directa, para ir al Padre y tener una relación con el Padre. Pero no solo eso. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9 al 11. Dice ahí, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Pues esas cosas son para nosotros que le amamos. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué hizo Dios? Nos la reveló. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino, dice, ¿quién sabe? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir estos textos? Estos textos nos quiere decir que por medio del Espíritu Santo que Cristo nos ha dado, que es parte de ser nuestro tesoro, es posible recibir la revelación de Dios y la revelación de las cosas espirituales de Dios. Es por Cristo que tú y yo recibimos la revelación de arrepentirnos. Si no fuera por eso, ninguno de nosotros nos hubiésemos arrepentido. Es por Cristo que tú y yo recibimos la revelación de confiar en Cristo y que Él tiene cuidado de nosotros. Y lo hemos vivido. Hemos puesto nuestra confianza en Cristo y hemos visto durante el tiempo de nuestra vida cristiana cómo Él ha tenido cuidado de nosotros y de nuestra familia y de nuestros hijos. ¿Sí o no? Es por Cristo que recibimos la revelación de que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí o no? Y cuando pasamos un momento difícil y entonces decimos, híjole, por la revelación de ese tesoro que tenemos, podemos comprender entonces que todo, sea bueno y sea malo de lo que lleguemos a vivir, nos va a ayudar para bien. Antes no podíamos eso entenderlo. No lo entendíamos. Si Cristo hubiera un día llegado a nosotros antes de conocerlo y solamente hubiera dicho, oye, mañana me voy a llevar a tu papá. ¿Cómo? No, a él no, lo quiero mucho.
Pero cuando nosotros entendemos la revelación de Dios y el Señor viene y nos habla algo así, seguro nosotros disponemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo entendemos. Sabemos ahora que la verdadera vida no está aquí en la tierra. La verdadera vida está allá en el cielo. Y que nosotros estamos de paso nada más. ¿Sí o no? Así es, mis hermanos. Nosotros recibimos de Cristo la revelación de vivir una vida espiritual en Él. Y es por eso que nosotros empezamos a conocer cosas de esa vida espiritual que no conocíamos. ¿Por qué? Porque Cristo, mis hermanos, como nuestro tesoro, es nuestro único acceso a Dios, al Padre, pero también a las cosas espirituales de Él. Cristo nos permitió acercarnos a Dios el Padre a través de su muerte, a través de su resurrección. Eso es lo que Cristo tuvo que hacer para abrirnos el velo y poder entrar a la presencia de Dios y poder disfrutar la presencia de Dios. Por eso podemos tener tiempos maravillosos como hace un momento, que lo adoramos, que nos metemos en la presencia de Dios y quisiéramos que no se acabara, ¿sí o no? O tú ya estabas midiendo el reloj, a ver a qué hora se acaba la hermana. No, pues está uno dentro de la presencia de Dios y uno quisiera que no se acabara. Antes era imposible poder tener una intimidad con Dios. Solo el sumo sacerdote lo podía hacer una vez al año. Pero ahora que Cristo es nuestro tesoro, tenemos acceso al Padre ilimitado. Tú puedes decirlo, tengo acceso ilimitado al Padre. Yo no sé si lo estás aprovechando o no, pero hay acceso ilimitado. Dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es solo por el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo que eso nos dio acceso para ir al Padre y tener una relación maravillosa con el Padre. Pero muchos no lo aprovechan. Muchos dicen, sí, Cristo es mi tesoro, pero ¿qué estás aprovechando ese tesoro? ¿Te has puesto como ese hombre que has dejado todo para hacerte del tesoro? Mis hermanos, es solo por Cristo que podemos acercarnos a Dios como sus hijos. Es solo por Cristo que podemos disfrutar de la presencia de Dios y estar seguros que está con nosotros. Es solo por Cristo que podemos entender la soberanía de Dios en momentos difíciles de nuestra vida. Es solo por Cristo que podemos tener confianza en la obra de Dios. Es solo por Cristo que podemos entender la palabra de Dios y que ésta nos transforme. Solo por Cristo, que es nuestro único acceso al Padre y a las cosas espirituales de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuánto le dan gracias a Cristo? Porque ese ser hijo de Dios es por ese tesoro. ¿Le das gracias a Cristo? Claro. Colosenses 1:19-22, mira lo que dice ahí. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud de la deidad, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, de su cruz. Y a vosotros también, se está refiriendo a nosotros los cristianos, ¿verdad?, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos ante Dios santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por favor, dígame, mis hermanos, en lo natural,
dígame en lo natural, ¿quién de ustedes es santo, santo, santo? Sin mancha, irreprensible. ¿Quién es? Cristo. ¿Quién es? Que es nuestro tesoro. Y por Él somos presentados ante los ojos de Dios santos, irreprensibles y sin mancha delante de Dios. Por Cristo. Punto 3. Se nos está yendo el tiempo. Le dije que eran 100, ¿verdad? El pastor de los 100 puntos. Si Cristo es nuestro tesoro, llevamos 2. Si Cristo es nuestro tesoro, Él es el único que puede suplir todas nuestras necesidades. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Necesidades físicas. Por ejemplo, enfermedades. Así lo hizo Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquel hombre llamado Naamán del ejército de Siria ni siquiera era del pueblo de Dios. Era un extranjero, pero que vino a suplicar al profeta Eliseo para que lo sanara. Y este lo mandó al río Jordán, y fue al río Jordán, se sumergió 7 veces como él le dijo, y el Señor lo sanó. Y ahí reconoció que el Dios de Eliseo era el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque nuestro Dios suple toda necesidad, necesidades físicas. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, Jesús sanó la necesidad de la suegra de Pedro. Tú que estás pidiéndole, Señor, ya llévatela. Y Pedro llevó a Jesús a su casa para que sanara a su suegra. Miren, yo me acuerdo con mi suegra. Y me acuerdo muy bien porque mi suegra, recuerdo cuando enfermaba, yo oraba por ella y Dios la sanaba. Y entonces cuando se enfermaba nuevamente le decía a mi esposa, que era mi novia en aquel tiempo, tráeme al doctorcito para que ore por mí. Pero ¿cuántos de ustedes van con la suegra y en lugar de sanarla, hacen otras cosas? Pedro llevó a Jesús y Jesús, ¿sabe qué hizo? Sanó a su suegra de una gran fiebre. La sanó. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Esa era su necesidad. Había nacido ciego y Jesús fue y lo sanó. Jesús, mis hermanos, es el único que suple todas nuestras necesidades físicas. Pero también Jesús suplió y suple las necesidades espirituales. Todas. ¿Cuántas? Por eso, qué bueno que piden en las hojas, ¿verdad? Ahí está una mamá pidiendo salvación por su hijo. Ahí está otra persona pidiendo por su hermano por salvación. No deje de pedir salvación. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, Dios suple toda necesidad espiritual. La Biblia nos enseña cómo todos los hombres estamos perdidos. Estábamos perdidos, condenados a pasar una eternidad lejos de Dios. Esa era nuestra necesidad espiritual. Y cuando Cristo apareció, el tesoro en ese campo apareció, a nosotros nos vislumbró y nos rescató y nos dio una nueva vida espiritual y nos sacó de aquella condenación. Y por eso ahora podemos decir: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme al Espíritu y no a la carne, ¿verdad? Porque si usted anda conforme a la carne, pues yo no le auguro nada seguro. ¿Cuántos casos en la Biblia hay que Jesús sanó de cosas espirituales? Pero también Jesús suplió necesidades materiales, financieras. A lo mejor te metiste en un lío tremendo y tu tesoro eran las tarjetas de crédito. Ya se quedaron bien callados, ¿eh? Ese era tu tesoro, las tarjetas de crédito. Hasta que un día en la noche, ahí dormida junto a tu esposo, abriste los ojos y a un lado
viste una tarjeta grandota con boca, con ojos, con manos y que te decía: págame, págame. Y volteas con tu marido y le dices: mi amor, la tarjeta fulana viene a cobrarnos. Y el otro hombre agarra el American Express y págale todo. Eso es circuncidar el corazón. Se necesita quitar los amores y los tesoros que hay ahí, para que tu único tesoro, donde tú puedas decir: Jesús es el único que puede suplirme toda necesidad. ¿Lo crees? Así es. Él proveyó a Elías. Elías declaró que no iba a llover en 3 años y hubo escasez en la tierra, y Dios le dijo a Elías: hey Elías, vete al arroyo de Querib y ahí espera, porque yo voy a mandar unos cuervos que te lleven de comer. Oiga, unos pájaros. ¿Sí? Unos pájaros, y le llevaban comida. Dios le suplió con esos pájaros. ¿Cuántos de ustedes les ha llegado los cuervos o los pájaros y les han llevado comida? Y no lo hablo literalmente, lo hablo en una manera espiritual. Gente que va y Dios usa y provee tu necesidad. ¿Lo has visto o no? ¿Por qué? Porque Él es nuestro tesoro, y esa es una promesa, que Él suplirá todo lo que nos falta y conforme a sus riquezas en gloria. Y las riquezas de Jesús, mis hermanos, son bastantes, son abundantes, no escasean. Siempre hay lo suficiente para nosotros. Pero tenemos que ir ahí, no al banco, no a Coppel, no a Banco Azteca. Híjole, se quedaron bien callados. Salmo 3, verso 1. Lo cantábamos, ¿verdad? El Señor es mi pastor. ¿Cuánto te va a faltar? ¿Seguro? ¿Él es tu tesoro? Nada me faltará. Muchos cristianos, mis hermanos, aún como cristianos, nos volvemos autosuficientes. Nos va bien, llegamos a tener un buen trabajo, un buen sueldo, una buena posición, y caemos en el error de que ya no necesitamos de ese Cristo que es el que suple todas nuestras necesidades. Y el versículo lo cambias y lo escribes de esta manera: todo lo puedo en mí, que no me hace falta nada. Como la iglesia de la Odisea, ¿verdad? En Apocalipsis 3:17, que dijo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Muchos así están, Y Jesús dijo: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Cuando somos autosuficientes, cuando creemos que todo es gracias a nosotros, Dios tiene que venir y circuncidar nuestro corazón engañoso. Dios tiene que venir con situaciones para quebrantarnos, para humillarnos, para hacernos reconocer que nos hemos alejado de Dios, aunque no faltamos a la iglesia, aunque cantamos muy bien y levantamos las manos. Él quiere quitar todos esos amores equivocados que nos impiden depender de Cristo como nuestro tesoro. El cuarto punto. Ya casi acabamos, Faltan 96.
Si Cristo es nuestro tesoro, solo Él puede fortalecernos y sacarnos adelante. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es nuestra fuente de apoyo y poder para enfrentar cualquier situación? La mitad. La otra mitad no sé en qué piense, ¿verdad? En lugar de depender de nuestras propias fuerzas, podemos encontrar fortaleza en nuestra relación con Cristo, en su poder. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pregunto, ¿en la vida cristiana pasamos momentos difíciles? ¿Sí o no? ¿Nos debilitamos alguna vez? ¿Sí o no? Pues claro. Pero cuando pasamos momentos difíciles, mis hermanos, ¿estamos perdidos? ¿Estamos derrotados? ¿Estamos destruidos? ¿Abandonados? Claro que no. ¿Y por qué no? Porque el Señor está con nosotros, nuestro tesoro está con nosotros y Él tiene el control en todo momento. El punto está, mis hermanos, que muchas veces el corazón está en la duda, el corazón está en el temor, el corazón está en que no crees lo que el Señor te está diciendo que es tuyo. Esos beneficios son tuyos. Él es tu fortaleza. Déjenme contarles una historia que acabo de conocer. Me encantó, Me encantó esta historia de fortaleza. Cuentan en esta historia de un joven que entró al ejército de los Estados Unidos. Y este joven era cristiano. Así que era de esperarse que en el ejército donde le tocara, en el batallón que le tocara, él fuera un blanco de las burlas de sus compañeros y de sus superiores. Y así era. Se burlaban de él y le decían un montón de cosas. ¿Qué ocupaba este joven? Fortaleza. ¿Qué ocupaba? El poder de Dios, la fuerza de Dios con él. Y dice, se cuenta que un día el superior de él, del batallón, él quiso humillarlo públicamente con todos los del equipo. Y le dio una orden. Le entregó unas llaves y le dijo, mueve ese jeep y ponlo al frente. Y entonces el joven, como un poquito asustado, le dijo, Señor, no sé conducir. Y entonces se comienza a reírse el superior de una manera de burla impresionante y le dice, pues dile a tu Dios si existe que te enseñe a conducir y hazlo. Entonces el joven, temblando, se subió al jeep y antes de echarlo a andar, oró al Señor y le dijo, Señor, no necesitas probarles nada, pero haz como tú quieras. Y luego agarró la llave y encendió el jeep. Y cuando encendió el jeep, una vez que lo hizo, todos estaban sorprendidos, hasta su superior. Y cuando él llevó el jeep a donde le habían dicho que lo dejara y se bajó, él vio que todos sus compañeros y aún el supervisor estaban con lágrimas en sus ojos. Y entonces el joven confundido preguntó, ¿por qué están llorando? ¿Por qué están llorando todos? Y el superior, limpiándose sus lágrimas, le dijo, por favor abre el cofre del motor del jeep y míralo tú mismo. Y el joven fue, abrió el cofre y ¿saben qué, mis hermanos? No había motor. ¿Quién hizo eso? Ahí estaba el motivo del por qué todos estaban llorando. Pues el jeep no tenía motor. Era imposible que el jeep fuera movido. Pero Dios se manifestó. Dios mostró la fortaleza y el poder con ese joven. ¿Lo puede hacer contigo?
¿Lo crees? Así es, mis hermanos. Tenemos que creerlo. Dios hace cosas imposibles y esa es nuestra fortaleza. Ese es el poder al lado de nosotros. Y muchos de nosotros hemos sido testigos de ver ese poder de Dios en lo imposible en nuestras vidas. El profeta Isaías pronunció una gran aflicción a Israel ahí en Isaías capítulo 30, verso 1, y dijo: ay de los hijos rebeldes que se apartan, dice Jehová. En hebreo la palabra que Isaías utilizó por rebelde significa reincidencia, ser testarudo, darte la vuelta e irte. ¿De dónde exactamente el pueblo del Señor se había alejado siendo testarudos de Dios? ¿Y qué causó su reincidencia? La respuesta está ahí mismo, en el mismo versículo 1, en la segunda parte, que dice: para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Esa fue la razón. ¿Qué significa? Que el pueblo de Dios buscó sus propios planes, buscaron su propia fortaleza en otras cosas, buscaron otros caminos, otros amores, otros tesoros por encima de Dios. Y simplemente Dios está diciendo: mi propia gente no me buscaron para guiarlos y aconsejarlos. En vez de esto, se apoyaron en su carne. Cada vez que ellos actuaban sin buscarme, volteando al mundo, buscando ayuda. No busques ayuda en el mundo, busca ayuda en Dios. Amén. El pueblo de Dios sabía bien que ellos debían confiar en el Señor para cualquier situación. Y ese es el problema de muchos cristianos que dicen que Cristo es su tesoro, pero les cuesta trabajo aplicar que su fortaleza en todo momento es Dios, es Cristo. Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto podemos en Cristo? Él es tu tesoro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No hay nada que no podamos en Cristo Jesús. Sea lo que sea, Él es nuestra única fortaleza. Amén. Y el último punto: si Cristo es nuestro tesoro, Él es nuestro futuro y debemos mirarlo a Él. Nuestra meta debe de ser Cristo. En Él debemos reflejarnos, debemos vivir como sus discípulos, debemos vivir dando testimonio de Él por medio de nuestras vidas, mostrando toda confianza que Él tiene control y conoce nuestro futuro. Jeremías 31, versículo 17. No sé en qué situación estés. No sé cómo estén las cosas en tu vida. A lo mejor tú estás pensando muchas cosas. Ay, va a pasar esto y va a pasar aquello y va a suceder esto. El que conoce tu futuro es Dios, no tú. Tú estás tratando de adivinar. Cristo no adivina, Cristo conoce tu futuro. Dice aquí: esperanza hay para tu porvenir, tu futuro. ¿Qué hay para nuestro futuro? Esperanza. Dice Jehová, y mira lo que dice: y los hijos volverán a su propia tierra. Este pasaje nos habla de un momento triste que pasó el pueblo de Israel, pues estaban en cautiverio con los asirios. ¿Y sabe qué estaba pasando? Las mujeres de Belén lloraban por la matanza de sus hijos. Eso estaba pasando. Por su desobediencia habían sido cautivados por el pueblo de Siria y estaban matando a sus hijos. Pero aquí Dios les da una esperanza futura. Y Dios les dice en esta esperanza futura de restauración
y de cómo sus hijos volverán a su tierra. Y lo que tenían que hacer es mirar a Dios y confiar que su futuro está en las manos de Dios. Si usted es familia de Dios, si tú eres familia de Dios y tus hijos andan lejos, muertos espiritualmente por el diablo, tú debes confiar en la esperanza futura de restauración de ellos. Tú debes estar creyendo que Dios tiene en sus manos el futuro de tu familia, el futuro de tus hijos, el futuro tuyo, y saber que Dios te ama y les ama a tu familia más que lo que tú puedes amarles. Amén. En Él está nuestro futuro. ¿Qué tan diferentes, mis hermanos, creen que somos nosotros los cristianos de los no cristianos? ¿Qué tan diferentes somos? ¿Cuán diferentes somos? Si somos honestos, no diferimos en mucho. Por ejemplo, algunos tienen pagos de hipoteca, ¿sí o no? ¿Algunos están pagando su casa o no? También los que no conocen a Dios pagan hipoteca. Si tú batallas con tus emociones y a veces se salen de control tus emociones, ellos también batallan con sus emociones. Si tú tienes que preparar comida todos los días, ellos también lo tienen que hacer. Hay muchas cosas en las que no somos diferentes. Pero la única diferencia, y muy grande por cierto, es que los que no son cristianos no tienen a Jesús como su tesoro. Pero tú y yo sí lo tenemos. Y en Él tenemos nuestro futuro asegurado. En Él está nuestro futuro, el futuro de nuestras familias. Y por lo tanto nuestra mirada debe estar fija en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo Dios sabe lo que va a ocurrir en el futuro, qué giros van a tomar nuestros caminos, pero seguro serán para bien. Mira lo que dice Jeremías 29, verso 11 al 13 en palabra de Dios para todos. Él dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. Dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Mis hermanos, Cristo tiene nuestro futuro en sus manos. Cristo tiene nuestro futuro, el futuro de nuestras familias en sus manos. Y si tú piensas que tú amas más a tus hijos que lo que Dios los ama, déjame decirte que no. Dios ama más lo que nos ha prestado y lo ama tanto que Él conoce el futuro, y ahí es donde nosotros tenemos que tener esperanza. Amén. ¿Es Cristo tu tesoro? ¿Es Cristo tu tesoro? Debes estar dispuesto a darlo todo por Él, como ese hombre que al encontrarlo vendió todo lo que tenía para hacerse del tesoro. Es seguro, mis hermanos, que tener a Cristo por tesoro, tengamos que disponer nuestro corazón para muchas cosas dejar, para muchas cosas abandonar. Si Cristo es tu tesoro, a lo mejor estás luchando con pruebas, a lo mejor estás en circunstancias difíciles, pero recuerda, Cristo está circuncidando tu corazón, el de tu descendencia, y su propósito es quitar todos esos amores que compiten con Jesús. Si tu tesoro es Cristo, entonces recuérdalo, Él debe ser suficiente para ti. Amén. Ponte de pie, por favor.
Yo no sé cómo está tu corazón, pero Dios sí lo sabe, y tú también. Recuérdalo, donde está vuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. Cierra tus ojos. Quizás para algunos de ustedes su negocio o su trabajo puede estar su corazón ahí, porque ese es tu tesoro. Quizás para algunos su familia puede ser su tesoro y tu corazón está ahí. Y cuando te falta tu familia lo has perdido todo. Pero si Cristo es tu tesoro, Él es suficiente para ti. Si Cristo es tu tesoro, Él es la única vía para que conozcas al Padre, para que conozcas las cosas espirituales que Dios te ha dado. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, no solo quiero que sea una muletilla en mi vida el decir que tú eres mi tesoro, yo quiero que esto sea real, yo quiero que esto sea genuino en mi vida. Si hay cosas en mi corazón que ocupan tu lugar, circuncídalo, Señor. Quita esos amores que ocupan tu lugar, Señor. Quita de mí esas áreas de mi vida, ¿verdad? Tú pudieras ser un joven que no estás casado. Pudieras ser un joven que has jugado con los sentimientos de las jovencitas y has lastimado los sentimientos de ellas. Eso no es Cristo ser tu tesoro. Si Cristo es tu tesoro, tú debes poner tu corazón en las cosas celestiales. Y si pones tu corazón en las cosas celestiales, entonces seguro eres un joven comprometido. Comprometido con Dios, comprometido con Cristo. Y no lastimas más a ninguna jovencita. Quizás tú puedes ser un esposo, una esposa que todavía coqueteas con alguien en el mundo, cuando eso no debería de ser así. Cuando tú deberías de estar en las cosas del cielo con Cristo, buscando las cosas de Cristo, que es tu tesoro. Y lo que debería de haber en ti es fidelidad. Fidelidad. Señor, aquí estamos en esta tarde. Enséñanos realmente a tenerte por nuestro tesoro, que lo demos todo por ti, que el valor de tenerte como nuestro tesoro sea demostrado en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos. Toca el corazón de tu pueblo, toca el corazón de tus hijos en esta tarde. Si incluso hay una persona que es primera vez que está aquí, es primera vez que viene y no te conoce, Señor, que en esta tarde esta persona pueda entregar su vida y tenerte como tesoro en su vida y obtener esos beneficios que tú das, esos beneficios aplicados a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres suficiente para nosotros. Dale gracias a Dios. Dale gracias por haber encontrado a Cristo. Dale gracias por todos los beneficios que son del tesoro de Cristo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti. Oh,
Dios, seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios, seguiré tu
aplauso a Él.